Saludo a todos los que se conectan a mi canal, como siempre pidiéndoles a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se suscriban, den like y que compartan para que estas informaciones lleguen a más personas. Hoy me puse a revisar Cibercuba, un portal de noticias, y encontré algunas noticias que me llamó la atención y quise compartir con ustedes y comentarla. El primer caso es un recorrido que hace Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, por una zona, un recorrido que hace por ahí por la zona de La Guinera en Arroyo Naranjo, donde hace unos planteamientos que realmente, bueno, son parecidos a los que hace siempre. Por ejemplo, cuando dijo, digo yo que seguro estaba reorganizando lo que estaba organizado y ellos habían desorganizado. Es decir, eso era lo que estaba haciendo por allá por Arroyo Naranjo, tratando de organizar lo que ya ellos desorganizaron y están tratando de organizar nuevamente. Parece un trabalengua, pero esto fue lo que él hizo un planteamiento una vez y ahora este planteamiento que hace no es menos significativo. Este señor o aseguró que el ser humano fue ser humano en Cuba después del triunfo de la revolución y de Fidel Castro. Es decir, ¿qué era él antes de triunfar la revolución y antes de llegar Fidel Castro? ¿Qué era Fidel Castro antes de que triunfara la revolución? ¿Qué era el padre de Fidel Castro? Bueno, si vamos a analizar esa línea filial, yo creo que habría que dudar que fueran seres humanos, porque lo que nos dejaron fue ese dictador. Yo creo que no era humano, porque lo que le ha hecho al pueblo de Cuba no tiene comparación. Dice que el centro de la revolución es el ser humano. Bueno, yo pregunto, si el centro de la revolución es el ser humano, ¿qué ha hecho con los seres humanos en Cuba que se están muriendo de hambre? Por eso es que se centraron en ellos para destruir al ser humano, porque es lo único que se me ocurre. Porque en Cuba, el que no ha salido huyendo del país se está muriendo de hambre, fundamentalmente esos viejitos a los que él fue a visitar y les trató de endulzar el oído. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué los cubanos, o la mayoría de los cubanos, mejor dicho, para no meter a todos en el mismo saco, cuando va un dirigente a escuchar lo que ellos dicen, piensan que la revolución esa, los dictadores esos, le van a resolver el problema, cuando en 64 años cada día los problemas lo que hacen es aumentar? Y ahora él fue por allá, por un centro donde se reúnen unos ancianos, personas de la tercera edad, y estuvo escuchándole y endulzándole el oído y diciéndole que la revolución no los abandona y que la revolución es buena y que vuelve a ser buena y que los cuida y que los protege y que los alimenta. Señores, el mundo entero tiene que saber que en Cuba las personas que llegan a la tercera edad, si no tienen familiares en el extranjero, se están muriendo de hambre. Y no importa en lo que hayan estado antes, no importa si fueron ingenieros, si fueron deportistas de alto rendimiento, porque los hay por ahí por la calle vendiendo cigarritos y chispetren para poder sobrevivir o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Porque la miseria se los ha comido a todas las personas de la tercera edad en Cuba. Y ahora viene este señor a decir que nosotros no fuimos seres humanos hasta que la dictadura no llegó al poder con Fidel Castro. Yo creo que dejamos de ser personas cuando llegó el gobierno al poder, porque en Cuba había más moral, había más principios y la economía en Cuba era mucho mejor que 64 años después del triunfo de la malvada dictadura que nos ha convertido en miserables y muertos de hambre, que andamos pidiendo limosnas al mundo, los que estamos dentro de Cuba y los que estamos fuera, tratando de mantener a los que nos quedan adentro para que no se mueran de hambre. La otra situación que vengo hoy a tratar también es de Cibercuba, y es el problema. Bueno, ya esto lo hemos estado hablando, lo hemos estado conversando
varias veces con ustedes, y es el problema del peso frente al dólar. Ahora día, cuando iba creciendo y creciendo, hablamos de que el problema era que el peso no tenía piso y el techo no tenía dólar, que es un decir, porque el dólar mantiene su valor, lo que se devalúa es el peso cubano, porque el peso cubano no tiene respaldo en la economía cubana. Si el país no tiene economía, su moneda no sirve. Ahora me dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, la pregunta habría que habérsela hecho a Fidel Castro cuando entró al poder, que la moneda cubana tenía poder adquisitivo similar al dólar, o igual al dólar. El cambio era peso por dólar, peso cubano por dólar. Y podía usar la moneda cubana en cualquier parte del mundo, porque era canjeable. Hoy el peso cubano es peor que el papel sanitario, porque tú si llevas papel sanitario pudieras venderlo en cualquier lugar, pero el peso cubano ni valor numismático tiene, porque es un papel sin valor de ningún tipo. Y entonces cuando ahora día el gobierno hizo unas traquimañas para hacer bajar el valor o mejor dicho, para darle valor al peso frente al dólar, mucha gente dijeron, no, se está recuperando. Y yo les digo, bueno, se está recuperando por mecanismos ficticios. Por tanto, el rebote va a venir y va a venir peor. ¿Qué hicieron? Bueno, lo primero fue que restringieron el peso cubano. No había peso con que comprar dólar. Y al no haber peso, al bajar la cantidad de dinero, porque tú ibas a los cajeros automáticos, no había dinero, ibas al banco a sacar dinero y no había, tú no tenías con qué comprar dólar. Y el mecanismo de oferta y demanda, pues, funciona, es la economía del mercado. Y la otra fue que empezaron a hacer propaganda de que en tal lugar estaban vendiendo más cuanto y en el otro lugar, y crearon un movimiento ficticio de venta de monedas, de divisas más baratas, y hicieron que bajaron unos pesos y que vuelva a bajar y se recupere el peso cubano. Yo le dije, no, eso es ficticio, porque siempre esta inflación que hay en Cuba va a hacer que la divisa suba y el peso se devalúe, porque el peso no tiene respaldo económico. De hecho está que el precio hoy lunes amaneció, está saltando de 5 en 5, de 5 pesos en 5 pesos. Hoy ya amaneció el dólar a 240, el euro a 245 y el MLC a 210. Es decir, que esto implica que los salarios de los cubanos, bueno, los que más podrán estar ganando $1, $1.50 al día, y esos viejitos que tanto habló Lázaro, que estábamos hablando en la noticia anterior, lo que no ganan es ni $1 al día. Si cogemos la chequera, el sueldo mínimo ese, y lo dividimos entre $240 o 245 el euro, saquemos la cuenta para que ustedes vean que esos viejitos prácticamente se están muriendo de hambre cuando tienen que comprar un huevo a 65 pesos. Si empiezan a buscar los precios, la cuenta es fácil, busca el precio de lo que tú quieras y lo tira contra el salario y te vas a dar cuenta que la revolución no tiene en el centro de su mira a ningún ciudadano cubano. Tiene en el centro a los dictadores, los hijos del generalato, que eso sí reciben moneda fuerte, hacen negocio en el mundo, han sacado la divisa que le deben al mundo, porque Cuba le debe al mundo como 750 millones de dólares, no me acuerdo ahora exacta la cifra, de millones de dólares al mundo, que si se lo dividieran a los cubanos, fuéramos millonarios todo el mundo en Cuba, los 11 millones, no, pues ya no quedan ni 11 millones, fuéramos un poquito más ricos. Pero ¿qué se ha hecho ese dinero? Porque a los bolsillos de los cubanos no ha ido, ni a la mesa de los cubanos ha ido nada de eso. Simple y llanamente, eso se lo han tragado los magnates que lo tienen enterrado en bancos extranjeros, paraísos fiscales y negocios en Cuba o en otros países, porque los hoteles en Cuba están a nombre
Dice que sociedades anónimas, pero no. Los anónimos, cuando se acabe la dictadura, van a aparecer, que no son tan anónimos, van a aparecer los dueños de ellos. Y por último, siempre hablando de la conquista de la revolución, hemos hablado acerca del sistema de educación, el adoctrinamiento que hay y que realmente lo que hacen prácticamente, el maestro en Cuba hoy nada más sirve para decirle a los niños que griten que serán como el Che, seremos como el Che, y para algunas cosas más, porque cuando escriben donde quiera que llegan, llega un escrito de un estudiante cubano, hay ratos que están saliendo, no se entiende lo que escriben porque no tienen ortografía, no separan oraciones, no ponen acento, es un desastre. Y por último, si tú le preguntas incluso los productos, la mayoría no se lo sabe. Y ahora el otro lema, que es la salud, pues si nosotros vamos a un hospital hoy, vamos a ver que se está cayendo. No tienen con qué atender a un enfermo. Las epidemias se están comiendo al país entero por las enjambres de mosquitos, transmitiendo dengue, cólera, de todo. Y arriba de eso, los casos que debían ser prioritarios como los niños, llegan a los hospitales y no hay insumos médicos con que tratar. Incluso se llega al descaro, porque hay que decir así, se llega al descaro que una madre tiene que hacerle una operación debido a muerte a su hijo y en el hospital le dicen que tiene que buscar ella los insumos médicos porque en el hospital no lo hay y que el sistema de salud público cubano no tiene insumos para tratar a su hijo. Tiene para comprar perseguidora, tiene para comprar carros militares, tiene para comprar equipos antimotines, pero no tiene, y para hacer hoteles, grandes hoteles, que no tienen turismo en definitiva, pero para los insumos médicos de una operación o de cualquier otra cosa no tiene. Este es el caso de una madre que tiene un hijo con un problema que nació sin esófago y ya el niño no puede ir ni a la escuela, ni puede compartir con los demás amiguitos, ni mucho menos. Él estaba recibiendo un tipo de alimentación controlada ahí por determinados mecanismos y ya el niño no está aceptando, está haciendo alergia a ese sistema, a ese mecanismo de alimentación y la madre está pidiendo que se lo operen. Le hicieron una operación y no resultó, fue un desastre prácticamente y la madre está pidiendo la otra. Ya le dijeron que para que le operaran a su hijo, ella del esófago, tenía que ella buscar los insumos médicos para hacerle la operación. Usted se imagina una persona en Cuba que no gana para comer, que le digan que tiene que buscar insumos médicos. Es como decirle, llórale a algún familiar o a alguien que esté en el extranjero para que te lo mande, porque tú no lo puedes pagar y el gobierno que te tiene en el centro, según Lazo, te va a dejar morir a tu hijo porque dice que no tiene insumos, no hay recursos. Y vamos a ver hasta dónde llega todo esto, porque si siguen pidiéndole todas estas personas que le prestaron dinero a la dictadura cubana y con deudas y puesta como deuda soberana, en largo tiempo nosotros nos recuperaremos, porque si empiezan a exigir pago, no sé qué se va a hacer la dictadura y a dónde nos va a llevar a nosotros. Piensen, y como siempre les digo, es necesario quitarse la carga o morir. Morir no es una solución, por tanto tenemos que quitarnos la carga de los dictadores. Hasta aquí el video con el comentario de hoy. Patria y vida, toquen la campanita, den like, a ver si llegamos a más personas y nos vemos en el próximo video.